A ver, todo indica que eventualmente van a eliminar el título 42 y entonces no se podría pedir asilo político si entras por la frontera. Para saber si todo eso es exacto, tenemos al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración con nosotros. Doctor, bienvenido, muchas gracias por ayudarnos. Cómo no, con muchísimo gusto. A ver, si me permite empezar claro. exactamente con lo que dice el plan de Biden, ¿no? Y usted me rectifica si son textuales o no las palabras. Hay dos aspectos, dice. Cuando termine eventualmente el título 42, no podrán pedir asilo político en la frontera los migrantes que renunciaron a solicitar la entrada en Estados Unidos por vías legales. Eso dice el Federal Register. Y el otro, la otra eventualidad habla de que cuando termine el título 42, y ahí hay un pequeño cambio, no podrán pedir asilo político los que renunciaron a solicitar la entrada en Estados Unidos por vías legales. No, esas son las dos cosas. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? O sea, que no van a... bueno, lo primero es si ese eventualmente va a terminar el título 42. ¿Cuán eventualmente? ¿Qué significa? Sí, eso sí creo que es inminente, va a ser el 11 de mayo, porque es cuando van a levantar la Declaración de Emergencia Nacional de Salud y ya en el momento que deje de existir la Declaración de Emergencia de Salud Nacional, ya deja de existir la orden ejecutiva para utilizar el título 42. Así que esa fecha, que dicho sea de paso, es cuando esa reglamentación de asilo tomaría efectos el 11 de mayo. A ver, aquí hay montones de lecturas sobre lo que usted me acaba de decir. O sea, el 11 de mayo van a levantar la emergencia médica. Correcto. ¿Qué quiere decir? Yo sé que no es un tema migratorio, que se acabó la pandemia. Sí. O sea, para inmigración se acabó la pandemia. Para el gobierno federal se acabó la pandemia. ¿Qué pasa? Y es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Al determinar que ya no hay una emergencia de salud pública nacional, técnicamente el uso del título 42... ¿Qué dice el título 42? El título 42 es lo que le permite al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de básicamente frenar el flujo migratorio en la frontera. En nombre de la salud pública. Exactamente. Pero está basado en la declaración de emergencia de salud. En el momento que la declaración de emergencia de salud deja de existir, ya la orden ejecutiva implementando el título 42 deja de existir también. Es muy curioso porque la administración Biden ha peleado a capa y espada para impedir, porque quien quería quitar el título 42 era Trump, ¿o estoy equivocado? No, lo quería quitar Biden. Inicialmente la administración Biden presenta un aviso de que iban a levantar el título 42. Una corte federal lo prohíbe. Ajá. A prohibirlo una corte federal, entonces empezaron con estos programas de paro humanitario. Dijeron que el presidente no tenía potestad para ello. Dijeron que, entre otras cosas, no es que no tienen la potestad, pero que no siguió la reglamentación de la ley de procedimientos administrativos para haberlo levantado. El título 42 permite devolver a las personas. Correcto. O sea que al revés, Trump lo implementó. Correcto. Trump lo implementó. Existía, pero lo implementó. Lo implementó, correcto. Ajá. A principio de la Biden pandemia. Siempre lo quiso quitar. Dijo en un principio que lo iba a quitar, intentó quitarlo, una corte federal no le permitió quitarlo. Sí, claro. Y ahora sí se va a quitar ya. Ahora sí se va a quitar porque ya no existe la emergencia de salud. Y entonces, sin esa emergencia, ¿por qué dice aquí que los migrantes, yo no sé por qué ya no usan la palabra inmigrantes y emigrantes, esa generalidad, un problema de vocabulario, no podrán pedir asilo político si antes no lo pidieron en los países que cruzaron para allá? Descífreme eso. Altamente preocupante. Básicamente, si usted no vino con paro humanitario, lo cual que nada más que son 5 nacionalidades, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Ucrania, si usted no vino con una cita previa a través de la aplicación móvil CBP One, o en el caso de que hayas entrado ilegalmente o irregularmente al país, no hayas pedido asilo en un país que usted haya transitado y le hayan negado dicho asilo, usted quedaría descalificado para pedir asilo. Le van a, o sea, que te obliga a pedir asilo político en otro país antes de pedirlo en Estados Unidos. Es correcto. Si transitó el tercer país y usted no vino con paro humanitario o usted no vino legalmente a un puerto de entrada con una cita previa a través de la aplicación móvil CBP One. A ver, porque eso me parece una vieja política de ACNUR, ¿no? Que sí. Te decía, bueno, si tú estás en un tercer país, ¿por qué no pides asilo en ese tercer país? Si eres perseguido, si estás desesperado, ¿por qué
te vas a volar ese país para pedirlo a Estados Sí, Unidos. ciertamente. Era la idea esa, ¿no? Sí, el ACNUR, la idea es que tengas la posibilidad de pedir refugio si te encuentras en un tercer país, inclusive hasta indocumentado. Pero lo que acaba de anunciar la administración Biden, lo que acaba de publicar la administración Biden con un periodo de comentarios de 30 días nada más y toma efecto el 11 de mayo, a no ser que sea retado en Corte Federal, lo cual va a ser retado en Corte Federal porque ya lo han anunciado varias organizaciones proinmigrantes. Básicamente es la misma prohibición de pedir asilo por tránsito a través de terceros países que trató de implementar la administración Trump. Okay. Lo que pasó cuando la época de Trump fue que cuando trataron de implementar esa prohibición de tránsito, una Corte Federal lo declaró ilegal y por lo tanto nunca tomó efecto. Entonces, están intentándolo de nuevo. Ahí me perdí, tenía que refrescar. Vamos a ponerle un gentilicio, una persona, cubano, llega a México. Llega de México, se presenta en la frontera estadounidense y se pide asilo político. ¿Qué le responden? Si usted tiene cita a través de la aplicación móvil CBP One. ¿Y esa cita no es para los parol nada más? No, es para también pedir la cita de pedir asilo para aquellos que están en tránsito. ¿Tú puedes desde Cuba pedir...? No, desde Cuba no. Ya una persona que está en tránsito, o sea, por eso, para que no entre ilegalmente, debe de pedir la cita a través de la aplicación móvil CBP One. ¿Pero una cita a Estados Unidos o a México? No, una cita a Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One con aduanas y protección fronteriza. Lo que pasa es que tiene que tener un Android o iPhone, tiene que bajar la aplicación, tiene que tener conectividad, tiene que leer inglés y tiene que correr con la tremenda suerte de conseguir una cita, las cuales tengo entendido que no existen, no están disponibles, por mucho que intentan y intentan. Pero no es que cita. te obligan a pedir asilo político primero al gobierno mexicano. Si no vas a tratar de entrar legalmente con la aplicación CBP One con cita previa, tienes que pedirlo en México, porque de lo contrario, si usted no pidió asilo en México y no se lo hayan rechazado en México, usted no calificará para asilo en Estados Unidos. O sea que si te dan el asilo político en México, México te queda. Te quedaste en México. Ajá. Vamos a analizar la segunda apreciación, ¿no? Que dice, cuando termine eventualmente el título 42, que usted me dice ya que es el 11 de mayo, por lógica, no podrán pedir asilo político en la frontera los migrantes que renunciaron a solicitar la entrada en Estados Unidos por vías legales. ¿Quiénes renuncian a solicitar la entrada en Estados Unidos por vías legales? Cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos, que tuvieron la posibilidad de venir presuntamente con un paro humanitario, claro, contando con un patrocinador. O sea, esto primero nada más que aplica a esas 5 nacionalidades. Y segundo, tienen que contar con un patrocinador y no todo el mundo de estos 5 países cuenta con un patrocinador y no todos los casos de asilo vienen de esas 5 nacionalidades. Pero a ver, pero usted conoce casos de cubanos o de nicaragüenses o de venezolanos que hayan renunciado a entrar, o sea, que tú emites un documento, renuncio a entrar por vías legales a Estados Unidos. Yo no conozco a nadie que haya hecho eso. No, totalmente de acuerdo contigo. Entonces tiene que tener una interpretación. O sea, la fraseología esa, desde mi punto de vista, es incorrecta. No es que una persona no haya calificado, que una persona no tenga patrocinador, que una persona no tenga la posibilidad de venir por esta vía porque los recursos o las circunstancias no se lo permiten, no quiere decir que haya rehusado, es que muchas personas no van a tener esa posibilidad. ¿Qué consideran ellos entonces que tú renunciaste? Que tenía una posibilidad de haber presentado el parol humanitario que no lo hiciste. ¿Y cómo comprueban ellos? Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, dice, no, yo no conozco a nadie. Exactamente, así que realmente no todo el mundo califica para un parol humanitario, así de fácil. No todo el mundo tiene un patrocinador. Quien tiene una reclamación, que lo he visto, eso sí lo he visto, y se desespera porque se demora la reclamación, se tira por la frontera. Descalificado, a no ser que haya pedido asilo. Porque el viaje se considera una renuncia. No, porque presuntamente bajo esta reglamentación, que dicho sea de paso, impone una inelegibilidad que no existe en el Código de Inmigración. O sea, por eso lo van a retar legalmente, porque están descalificando personas por un motivo que el Código de Inmigración no. O sea, que va a volver a lo estipula. mismo. Están legislando sin el Poder Legislativo. Es correcto. Desde el Ejecutivo. Es correcto. Pero presuntamente la idea es que si usted no pidió asilo en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en México, antes de llegar a la frontera sur, y usted entró ilegalmente aquí con la intención de pedir asilo, vas a quedar descalificado, y entonces el único recurso que le queda es una retención de remoción, que es probabilidad de persecución, que es un recurso
menos amplio, o sea... Es con pedir menos asilo en esos beneficio. países, no en la embajada americana, pedirle asilo al gobierno panameño, al gobierno, Exactamente. a los países por donde vas pasando, ¿no? Exactamente, porque en la embajada sería entrar como refugiado, que es un proceso de años, porque Y tampoco todos hay los citas. países latinoamericanos dan Tampoco asilo. tienen esa posibilidad de pedir refugio desde el exterior, es correcto. ¿No? En Cuba en un momento determinado sí hubieron citas de refugio, de hecho lo van a reanudar, pero imagínense, eso puede demorar años. que le den la Generalmente los cita. países de América Latina están adscritos al concepto de asilo político, pero por ejemplo mucha gente se metía en Cuba en las embajadas europeas sin saber que las embajadas europeas no dan asilo político. Es correcto. Hay que tener cuidado, ojo por donde usted pasa. Todo se enreda y se complica muchísimo.